Ay, pero muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenido otra vez más a Conciencia Radio, una radio de USA All Benefit Group. El programa es Ciencia con Conciencia y como les dije en el anterior programa, hablaremos más de neurociencia aplicada. ¿Cómo podemos usar la neurociencia a favor? Quiero que sepan que dentro de la neurociencia hay muchas divisiones, pero está la neurociencia normal, las personas que están dentro de un laboratorio investigando, haciendo pruebas. En lo personal me gusta más la neurociencia aplicada, porque ahora lo que ellos descubrieron, sin la colaboración de esta gente sería imposible, es cómo llevar la neurociencia aplicada a la vida real, a la vida cotidiana. Durante todo el año estaremos hablando de neurociencia. Digo todo el año porque es muy amplio. Y todos los días se descubren cosas nuevas que pasan por nuestro cerebro. ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos trabajar la ansiedad? ¿Cómo podemos trabajar la depresión? ¿Cómo podemos controlar un poco más nuestro sistema límbico? O sea, las funciones que hay, qué pasa por nuestro cerebro, las ondas que produce nuestro cerebro, produce entre comillas, porque la energía no se produce, solo se reinventa, pero estaremos hablando, por ejemplo, de lo que es el sistema límbico, la corteza cerebral, estaremos hablando más del cerebro reptiliano. Sí, todo esto es para conocerlo, pero a la vez, aparte de conocerlo, cómo llevarlo a la práctica. Mi nombre es Walter Herrera, como les dije recién, para Ciencia con Conciencia. Buenos días, Caro. Hola Walter, buenos días a todos, ¿cómo están? Súper bien, agradecidísimo por el apoyo que has dado estos últimos días, Caro, estamos eternamente agradecidos contigo, no solo bella, sino que muy solidaria. Vamos a empezar hablando de algo que algunas personas llaman cerebro triuno. 3, eso quiere decir, o las 3 capas de cebolla, como fue identificada durante mucho tiempo. Vamos a empezar, Caro, con la siguiente paginita que nos va a ir ayudando ella. ¿Por qué a veces reaccionamos sin pensar? Vamos a conocer cómo funcionan estas 3 capas y vamos a entender muchas de nuestras reacciones que nos traen muchas veces muchos problemas. Pasemos a la siguiente, Caro. Vamos a empezar explicando un poquito lo que es el cerebro triuno. El cerebro triuno se divide obviamente en 3 partes. La primera es cerebro reptiliano, lo más profundo de nuestra capa. Está en lo más profundo y una de las partes más chicas. ¿Por qué se llama cerebro reptiliano? Porque es el que compartimos con todos los vertebrados, desde un roedor hasta un elefante. Todos, absolutamente todos, los vertebrados tenemos el mismo cerebro reptiliano. Pero la segunda capa que aparece es el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de la regulación de las emociones, ¿sí? Tanto del miedo, como del amor, como de la ira, como del enojo, como de la compasión. Es él el que generalmente se encarga de todo esto. Y la última capa que aparece es el neocort o la corteza cerebral. Eso es lo que nos diferencia con todos los demás animales. Antes de que apareciera nuestra evolución, no podíamos llamarnos como nos llamábamos ahora, Homo sapiens, hombre que piensa. Sin esa corteza hubiera sido imposible este nombre. Esa es la que nos da, entre otras cosas, el razonar, pero lo vamos a ver más profundo durante el programa. Yo les pido que por favor, si ya están viendo TikTok, Facebook, YouTube, si pueden compartir, si tienen alguna pregunta y yo puedo resolverla, cuenten conmigo. La teoría de Paul MacLean dice que nuestro cerebro está compuesto de 3 capas evolutivas. Vamos de nuevo a repasar. Reptiliano, límbico y el neocort. Es el último que aparece en nuestra escala evolutiva. Vamos a la siguiente página, Caro. Vamos a hablar un poquito, empezando del sistema reptiliano, el más chiquitito. Si me permiten, también se los voy a mostrar acá con mi amigo de toda la vida. Esta parte es el sistema reptiliano, esta parte tan chiquitita. Y generalmente se encarga nada más de las cosas en automático. ¿Qué es en automático? Sin él no podríamos respirar,
no existiría la posibilidad de respirar en automático. Sin él, no podríamos regular nuestra presión sanguínea, también es en automático. Nadie piensa en respirar ni nadie está pensando en regular su presión sanguínea. También se encarga de la circulación sanguínea, también en automático. Imaginen que nosotros tuviéramos que pensar, Caro, para respirar. Ya estaríamos muertos. Nadie, nos olvidaríamos a cada rato. Él se encarga de hacerlo. Lo de él es pura y exclusivamente todo lo que se hace en automático. Pero también le interesa la supervivencia. Como les dije anteriormente, la presión sanguínea, el instinto, ¿sí? El instinto animal que tenemos todos, es porque tenemos el cerebro reptiliano. Pero hay algo fundamental que él se encarga, que es de la reproducción. A él no le interesa el sexo, no está interesado en el sexo como tal, está interesado en conservarlo como especie. Entonces él determina si hay algo delante de nosotros, y dice algo, sí, cuando tendría que haber dicho alguien, pero para él es algo con lo que se puede reproducir. Entonces solo le interesa nuestra existencia humana. Me decís que frío, que feo que suena, bueno, pero si no fuera por él, no existiríamos como humanos. Y yo quiero que vayamos paso a paso, porque al final de este programa les voy a explicar la conexión que existe entre los tres. Repasamos respiración, circulación, presión sanguínea, supervivencia, por supuesto, pero lo más importante que del que se carga es la reproducción. Vamos a la siguiente página. Vamos a hablar del complejo sistema límbico. ¿Y por qué digo complejo sistema límbico? De hecho, me encargué de detallarlo un poco más para lo que lo pueden ver en la pantalla. En él me voy a detener un poco más a explicarles cuáles son sus funciones y parte de lo que está compuesto, porque muchos de esos problemitas que nos metemos está involucrado el sistema límbico con sus cosas muy buenas que tiene, pero muchas veces nosotros la usamos mal y muy mal. ¿El sistema límbico se encarga de la motivación? Sí. Recuerdos, fundamental, y sobre todo recuerdo a corto plazo, es fundamental. Emociones, sí, claro, emociones de amor, sí, pero también de ira, también de miedo, también de compasión. Se encarga de toda clase de nuestras emociones. Por eso me quiero detener tanto en él. Porque en estos tiempos, o siempre lo ha sido, las emociones es algo que nos puede jugar a favor o en contra. Ahora, quiero que sepan, es para otro programa, pero hay una diferencia tremenda entre las emociones y los estados emocionales. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Las emociones no las podemos controlar. Nos levantamos un día y nos sentimos en la mañana motivados, felices, contentos, y no tenemos bien por qué. Pero después al tomar una taza de café nos estresamos. Y después hablamos con un amigo, una amiga, y nos sentimos motivados. Y a los 5 minutos nos sentimos enojados. Las emociones llegan. Los estados emocionales son dos cosas diferentes. ¿Qué es un estado emocional? Me frené en esto porque todo esto está regulado por nuestro sistema límbico. ¿Qué es un estado emocional? Es quedar atrapado en esa emoción. Les voy a dar un ejemplo. Me levanté un día y dije, yo creo que estoy un poquito enojado con Caro. Sí. Y empieza mi cerebrito a trabajar. Ah, sí, porque ahora que me acuerdo, hace un año, Caro me miró mal. Y si mal no recuerdo, me dejó en visto en WhatsApp hace un tiempo. Sí, no, y entramos de lo que era una emoción, Caro, a un estado emocional de enojo con una persona. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. Ahora, nosotros tenemos el poder de pararlo, ¿eh? Podemos parar eso. Las emociones no las podemos controlar, los estados emocionales sí, y todo eso depende del sistema límbico. Yo recomiendo, aunque hay un montón de métodos, muchos métodos, es reemplazar la emoción que estamos sintiendo en ese momento antes que se convierta en un estado emocional. Si la emoción es de miedo, pensemos en algo bueno, algo positivo. Y si no lo recuerdan, algo así tan rapidito que hicieron ayer o antes de ayer, piensen en cuando se sintieron orgullosos de ustedes. Un logro, por chiquito que parezca.
ese día que le dieron ese diploma en la escuela, ese día que mamá te felicitó por algo, ese día donde el trabajo lograste algo, eso que tenías tanto miedo de hacer y lo lograste, por más chiquito que sea. La cuestión es retirar lo más rápido posible esa clase de emociones para no quedar atrapado y se convierta en un estado emocional. Lo mismo va para las cosas buenas. Walter, ¿te volviste loco? No, es lo mismo. Porque uno ni siquiera puede quedar atrapado en un estado emocional de amor, porque uno se convierte en un tonto. Estar enamorado es una cosa, sí. Estar todo el día atrapado en un estado emocional de amor tampoco es bueno. Carolina, ¿algún mensaje? Uy, muchísimos. Bueno, nos están saludando mucho. Hola, buenos días Walter, buenos días Carol, buenos días Walter y Carolina. Bueno, todo el mundo nos está saludando ahorita. Gracias Walter por tan excelente información. Así es. Bueno, me imagino que lo que estás hablando. Andrea dice, qué buena explicación de la diferencia entre la emoción y estados emocionales. Muy útil para autoanalizarnos. Correcto. A ver, escribamos si hay alguna emoción que venga más frecuente, si le parece bien a usted, lo podemos escribir sin pena, porque la emoción es normal, el enojo, la ira, el amor, la compasión, sea cual sea, el miedo, el estrés, que sea la emoción, si tenemos una más frecuente que otra. Yo voy a permitirme un consejo de un psicólogo chileno que lamentablemente no recuerdo su nombre, pero él nos pide a nosotros que anotemos las emociones que tenemos durante el día. Difícil, pero aunque sea, él pide una por hora, una emoción que sentimos en el día. Y cuando termina el día o al otro día, hacer un repaso de todas. En general, siempre son las mismas que sentimos 3 o 4 emociones. No todos sentimos las mismas, lo que quiere decir que cada uno de nosotros en general siente las mismas emociones. Ahora, durante el día no se vayan a sorprender si tienen ustedes 20 emociones diferentes y de las 20, 11 o 12 es la misma. Bueno, sobre esa es la que hay que trabajar un poquitito. Pero tampoco confundamos tanto el miedo con una emoción. El miedo es normal y el miedo, ya se los he dicho en este programa, no se lo elimina, es imposible eliminarlo, lo atraviesa, por llamarlo de alguna manera, se lo vence, por llamarlo de alguna manera, pero no se vence. Sí, el miedo es una emoción, pero no lo vayamos a confundir. Si tenemos un proyecto muy grande, les garantizo una cosa, el miedo va a ser muy grande y eso no cuenta como una emoción. Sí podemos tener emociones de miedo. ¿Qué emoción tiene Carolina frecuente? Uy, muchas. Cuéntame una. Bueno, pero antes de eso, acá Benjamín nos está escribiendo, bueno, ya nos saludó y dice, emoción de alegría de ver a las personas que queremos. Bueno, eso es algo bueno. Esa es una emoción muy bonita. A eso me refería yo con reemplazar esas que van a llegar. Son inevitables. El 95% de lo que hace nuestro cerebro lo hace el inconsciente. Solo el 5% de lo que hacemos lo hacemos conscientemente. ¿Por qué les comento esto? Porque por ahora, solo por ahora, la ciencia no puede explicar lo que viene desde el inconsciente. Y el inconsciente domina en un 95%. Y las emociones vienen desde el inconsciente. Se cree que es parte de la gran mayoría de recuerdos. O recuerdos que no nos estamos acordando en ese momento, pero hace muchos años atrás sentí la sensación de miedo y quedó en nuestro cerebro y se va repitiendo. Yo le comentaba el otro día a una persona que si ustedes ponen un audiolibro y se ponen a hacer muchas cosas, a trabajar en la casa, a limpiar, a lo que sea, parte de lo que están escuchando en el audiolibro, por más que piensen que no lo está escuchando, sí queda grabado en el subconsciente. Entonces después, en la gran mayoría de los casos, se convierten desde el subconsciente a emociones. Pero, repito, vamos a diferenciar muy fuerte los estados emocionales. Y es más, cuando una persona tiene una gran pérdida, tiene derecho a estar en un estado emocional. Lo que no tiene derecho es quedarse toda la vida en un estado emocional. Eso no, sí es malo, por supuesto, eso no es conveniente para nada. Ayer le comentaba, creo que a ti, Caro, de que hay personas que se prometieron
se prometieron ser infelices. Se lo prometieron. Y ese es un estado emocional. Se prometieron porque tuvieron una pérdida física de una persona, porque su pareja los dejó, dijeron, nunca más voy a ser feliz. Se lo prometieron, ¿no? Se lo prometieron a su cerebro. Y como ya saben, como me han escuchado, el cerebro puede no escuchar un montón de cosas, pero hay una voz que nunca va a dejar de escuchar, que no puede dejar de escuchar, que es nuestra propia voz. Entonces hay gente que se prometió nunca más volver a ser feliz. ¿Qué estado emocional podemos esperar que tenga esa persona? ¿Puede cambiar? Sí, claro que lo puede cambiar. Todo se puede cambiar en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es un producto terminado nunca. Hasta hace unos años atrás se creía que las neuronas, nacíamos con X cantidad de neuronas y se iban muriendo a medida que somos más viejos y nunca se reemplazan. Hoy sabemos que era un grave error. Todo el tiempo se están reemplazando. Por eso les comento todo esto, porque si nosotros queremos, nos convertimos en escultor de nuestro propio cerebro. Claro, no me dejé hablar tanto. Bueno, aquí tenemos un mensaje muy lindo para ti. Y es tremenda emoción siendo cuando te veo, aunque sea por teléfono. Te amo. Yo también te amo mucho. ¿Algún mensaje más, Caro? Saludos. A ver, Yania está diciendo excelente información, muy útil, muy oportuna. Gracias. Nada. Paula está diciendo, entonces los estados emocionales tienen mucho que ver con las voces internas. ¿Qué nos decimos? Sí, por supuesto. Hay atenuantes, hay cosas que pasan, hay cosas que no están bajo nuestro control, pero con la mayoría son cosas que nosotros nos decimos, hacemos o no queremos olvidar. Y repito, algunas veces ni sabemos que están, pero están. El cerebro no olvida nada. Una cosa es que lo archive el subconsciente, otra cosa es que creamos que se olvida. El cerebro no olvida absolutamente nada, pero todo se puede cambiar. Bueno, aquí tenemos creo que una nueva oyente y dice, gracias Nay por tu invitación, muy interesante, gracias. Gracias a la nueva oyente. Y Ana Sofía nos dice saludos desde Colombia, gracias por tu buena información. Gracias, Sofía, gracias por estar. Ahora, ¿de qué se compone el sistema límbico? Se compone de muchas cosas. Yo anoté 4 o 5, pero se compone de muchas cosas. La amígdala, no las amígdala, la amígdala, que se encuentra en nuestro cerebro, fundamental, hablaremos mucho durante este año de ella. El hipocampo, la amígdala, perdón, es la que se encarga de detectar peligro. Ella está preparada para decirle a nuestro cuerpo, corremos porque hay peligro, o está encargada de decirle, levanta los brazos, prepárate para pelear. Ella se va a encargar de decirle a nuestro cuerpo, y es así de chiquitita, de decirle a nuestro cuerpo de que retire toda la sangre de nuestro estómago, increíble, toda la sangre de nuestro estómago, para mandarla a las piernas y a los brazos. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué manda toda la sangre a las piernas o a los brazos? Frenemos un poquito las piernas. Porque ella detectó un peligro, hay que correr. Sería muy tonto que la sangre estuviera en nuestro estómago cuando un tigre me está siguiendo para comerme, ¿verdad? Totalmente. Dudo mucho que si un tigre me está siguiendo para comer, yo tenga hambre, tenga ganas de comerme una hamburguesa. Dudo mucho, no, es imposible. Porque ya no tenemos sangre y sí tenemos la sangre en las piernas para correr. Ella es parte de nuestro cerebro primitivo. ¿Es útil? Por supuesto. Ella detecta el peligro 2 segundos antes que nuestro cerebro se dé cuenta. Es formidable. A través de los ojos ella detecta un peligro y manda señales de alerta para todos lados. ¿Cuál es el problema de la amígdala? La amígdala apareció en nuestra evolución cuando nos dormíamos en la noche, Caro, y al otro día no sabíamos si íbamos a amanecer vivos. Estoy hablando 300.000 años atrás, 400.000 años atrás, 1.000.000 de años atrás. No sabíamos si en la mañana íbamos a amanecer o no, porque un tigre nos comió en la noche, en el medio de la selva. El problema es que seguimos con el mismo pensamiento. La amígdala es fundamental, pero no podemos tenerla activa todo el tiempo, como que todo el tiempo es un peligro. Sí, subconscientemente sabemos, o conscientemente, perdón, sabemos de que ahora muy poca gente tiene posibilidad de que se lo coma un tigre en la noche, mientras uno duerme. Pero ese tigre ahora se llama correo electrónico,
Ese tigre ahora se llama un mensaje de texto, un WhatsApp. Ese tigre se llama de que mi jefe hoy me miró mal, creo que mañana me van a echar, y si no mañana es pasado, y si no es pasado es el otro día, y así, y ella está todo el tiempo activa. Creo que mi pareja me va a dejar. O sea, la tenemos todo el tiempo. Reemplazamos el tigre por un montón de cosas modernas que no tienen ningún sentido. Es muy útil la amígdala, pero siempre y cuando la sepamos controlar. Porque si no la controlamos, si está todo el tiempo despierta, no solo va a dar la orden al cuerpo de que envíe la sangre a las piernas, sino que va a dar la orden al temido cortisol que se mantenga elevado, al temido estrés del malo que se mantenga elevado. No nos podemos ni imaginar lo espantoso que es para nuestro cuerpo que el cortisol se mantenga elevado porque la amígdala le dijo que había peligro, pero el que le dijo que había peligro fuimos nosotros a nuestra amígdala. Estamos siempre previniendo el mal de mañana. Los estoicos hablaban mucho de ello, de premeditación del mal. Todo lo que viene es malo, todo lo que viene es malo. Me van a echar, me quedo sin casa, no puedo pagar la renta, me van a quitar el auto, mi pareja me va a dejar. Todo es malo. ¿Cómo creen ustedes que va a estar la amígdala todo el tiempo activado? Volvemos al cortisol. Cuando el cortisol está elevado en el tiempo, el cortisol es fundamental para la supervivencia humana. No se puede vivir sin estrés y sin cortisol, estaríamos muertos. Pero si lo mantenemos en el elevado, todas nuestras defensas bajan. Todas con el tiempo. Eso significa que nos podemos tomar un resfrío, una gripe, una gripa o un cáncer, porque todas nuestras defensas están bajas. Por eso me quería detener tanto en la amígdala, porque para mí es fundamental. Caro, ¿algún comentario? Claro que sí, hay bastantes. Bueno, más saludos y Evelyn nos dice, cada día aprendiendo más y más sobre este órgano fundamental para nuestro cuerpo. Gracias, Walter. Gracias, Evelyn. Linet está diciendo, hola mis colegas queridos, excelente información. Y John nos está haciendo, bueno, te está haciendo una pregunta. A ver. ¿Hay forma de disminuir la activación de esa amígdala? ¿Con qué ejercicios de respiración o algo similar? Sí. Muy buena pregunta, John. El cerebro en sí, no solo la amígdala, entiende que si nosotros inhalamos por la nariz, es la señal principal para nuestro cerebro de que está bien. No he llegado al punto de meditación, John, que para mí es fundamental, pero con que inhalemos por la nariz ya alcanza. Después exhalar por la nariz, exhalar por la boca, en este caso es lo mismo. Pero eso le da una señal a nuestro cerebro de si este está respirando así, es porque las cosas están bien. Otra señal, John, es que lo podemos corregir, y yo lo veo hoy, lo veo en muchas personas en nuestra postura corporal. Si nosotros, no sé si se ve en cámara, Caro, si nosotros estamos así encorvados, arrugaditos, le estamos diciendo a nuestro cerebro, aunque no lo crean, chicos, le estamos diciendo a nuestro cerebro, tengo miedo, estoy cansado, estoy asustado, estoy en peligro. Eso es lo que nuestro cerebro entiende. Y nuestro cerebro dice, ¿estás mal? Yo te voy a enseñar a estar mal. Y va a estar peor, va a estar peor. La amígdala va a estar todo el tiempo allá arriba. Si la postura corporal nuestra es de firmeza, de alegría, del caminar recto, de los hombros para atrás, nuestro cerebro dice, este está bien, yo le voy a enseñar más lo que significa estar bien. Esas son formas de ir calmando la amígdala, por consecuencia baja el cortisol, por consecuencia baja el estrés. Del estrés vamos a hablar en otro programa, pero quiero que sepan que hay dos clases de estrés, el bueno y el malo, eustrés y distrés. Son dos cosas completamente diferentes. Uno es muy bueno y necesario, el otro es muy, pero muy complicado. También en el sistema límbico se encuentra el hipocampo. Recuerden, amígdala, hipocampo. Hay muchas más partes ahí en el sistema límbico, pero para mí estas son dos de las más importantes. ¿Por qué el hipocampo es importante, Caro? Porque nos ayuda a recordar a corto plazo. Si alguna vez, Caro, te cortaste con un cuchillo y pasó 6 meses, 1 año, 2 años, y tomás el cuchillo, tú vas a decir, yo me di cuenta, claro, yo me di cuenta, realmente sí, pero el que se dio cuenta es el hipocampo, que te está diciendo, recuerda,
recuérdanos qué nos pasó. Y él tiene fundamental comunicación con la amígdala. Están extremadamente comunicados. Pero no solo con la amígdala, el hipocampo se conecta mucho con nuestra parte racional. No se olviden de esto porque al final del programa les voy a explicar la importancia. El hipocampo, aparte de eso, cumple otras funciones. Cumple funciones como ya les dije, como la memoria, como la generación de neuronas, entre otras cosas. Hay muy pocas partes de nuestro cerebro que cumplen una sola función. La mayoría de las partes de nuestro cerebro cumplen más de una función, 2, 3, en algunos casos hasta 4 y 5 funciones. Por eso me gusta mucho frenarme con el hipocampo, ¿okay? Para mí es importantísimo hablar de ello. También encontramos nuestro sistema nervioso simpático dentro del sistema límbico. El sistema nervioso simpático también es el que está preparado para la lucha, para las cosas malas, para las tragedias. Es uno que trabaja conjuntamente con la amígdala. Pero también encontramos el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la función del parasimpático? Controlar al simpático, que no todo es una tragedia, que no todo se va a caer, que no todo el mundo se va a destruir. Entonces aparecen esos dos trabajando en equipo. Les repito, hay muchas más partes en el sistema límbico, hoy vamos a frenarnos en estas 4, pero sobre todo recuerden, amígdala e hipocampo. ¿Ok? Caro, si me ayudas con la siguiente página. No, estás muy avanzada, volví un poquito para atrás, creo. No, neocorte, perdón. Llegamos a la última capa evolutiva, neocorte o corteza cerebral. Esto es lo último que apareció en nuestra evolución, le repito, a partir de que aparece ella, nosotros nos podemos llamar Homo sapiens o hombre que piensa. ¿De qué se encarga? Del pensamiento lógico, de la planificación, del lenguaje también se encarga, fundamental, del análisis y de las decisiones conscientes. O sea, ¿por qué aparece esto y convirtiéndonos en un hombre que piensa? Porque tiene todas estas cualidades. El pensamiento analítico, el vocabulario. Imagínense la importancia de la lengua para nuestra evolución. Si no hubiera aparecido el neocórtex, no tendríamos la facilidad de hablar. Imagínense el retroceso que sería eso. Porque el poder hablar, le decía a nuestros seres primitivos hace, no sé, 300.000 años, 400.000 años, le podían decir ellos a sus hijos, hey, para allá encontré agua. Y se lo podían trasladar de generación en generación, lo que hizo mucho más fácil nuestra supervivencia. El lenguaje se creía que era pura y exclusivamente de la parte izquierda de nuestro cerebro. Sí, es la que se encarga del lenguaje, pero le voy a dar un ejemplo, Caro. Si uno solo funcionara la parte izquierda para el lenguaje, yo te diría, hola, Caro, ¿cómo estás? Me enteré que tu hijo está bien, entonces de repente está estudiando, pero qué bueno que está, qué bueno, me encanta. Eso diría el sistema izquierdo. Con el derecho, hola, Caro, ¿cómo estás? Qué alegría, me enteré que tu hijo está mejor. No sabes cuánta alegría. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Más calmado. Y emoción. Ajá. No te estoy diciendo, ya sé que tu hermano está comprometido, pero qué problema, no, lo siento mucho. Si combino los dos, yo sé que tu hermano está comprometido. Lo lamento mucho, de verdad. Pero seguramente las cosas van a cambiar. ¿Se entiende la diferencia? Eso, el hablar, lo habla el izquierdo. Las emociones son del derecho. ¿Más comentarios, Caro? Espero que no esté durmiendo nadie, Caro. Yo creo. Muchos saludos. Buenos días, Walter. Buenos días, Carolina. Me están saludando. Bien. Buenos días, Nay, porque saben que está por aquí cerquita de nosotros. Saludos. Bueno. Por ahora, estamos esperando preguntas. Bueno, aquí hay uno. Dice, inclusive sientes el mismo dolor o el mismo placer cuando recordamos. Bueno, sí. Cuando estamos hablando recuerdo. Sí, lo que pasa es que tenemos la creencia de que nuestro cerebro recuerda solo cosas, pero lo bueno o lo malo es que recuerda emociones. Y decimos que recuerda lo que nos conviene, ¿no? Sí, ojalá, pero no, recuerdo todo. Pero si yo sentí una emoción de tristeza por una discusión que tuve hace años atrás,
el cerebro no va a olvidarse de nada, no va a olvidarse ni de la discusión ni la de emoción. Me imagino que es eso a lo que se refiere. Pero a la final ninguno escribió la emoción, claro, que más siente. Ninguno la puso en los comentarios. No, solamente a una persona la dijo y yo tampoco te la dije. ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu emoción? Mi emoción es cuando mis hijos llegan a la casa. Me encanta ver cuando ellos llegan. Eso es una emoción. Me siento feliz. Me siento tranquila, contenta. Me encanta verlos llegar a la casa. Está bien. Me parece muy bien. ¿Nay, la tuya? Mi emoción, la principal, es saber que respiro en la mañana. Y eso es inconsciente, obviamente. Apenas abro los ojos, doy gracias. Pero sí, cuando salgo a la calle y recibo la llamada de mi mamá, esa es mi primera emoción, o de mis hijos. ¿Pero qué emoción sentís? Pues de tranquilidad, si supieras, de calma. Ok. De calma. Qué bueno, me encanta porque ninguna de las dos tiene emociones malas. Las amo. Son las únicas dos series en el mundo que no tienen emociones malas. No se dice. Muchas veces podemos llegar a tener, me incluyo en emoción momentánea, pero me incluyo y me suele pasar por lo menos una vez al día de miedo al futuro. Pero hoy nomás trato de reaccionar. Ay, ahí aparece mi neocórtex. No tiene ningún sentido lo que estás pensando. Recuerden que él regula esas emociones. ¿Qué dice Janet? Janet, esta es dura. La emoción del enojo nos traiciona seguido. Así es, totalmente. Decimos cosas que no se deben decir. Sí. Pero me encantó la sinceridad porque aparte es una emoción que todos tenemos. En mayores o menores medidas de enojo la tenemos todos. Al final del programa veremos un poquitito más de cómo regular ese tema. ¿Más comentarios, Caro? Acá tenemos una preguntita y dice, ¿qué tan cierto es que el cerebro, por protegernos, modifica nuestros recuerdos, haciendo que los malos recuerdos se vuelvan soportables y los buenos se vuelvan mejores? Uy, está inspirado, yo no. Ninguna. De convertir de un recuerdo a otro, ninguna. Sí puede intentar ocultar algunas cosas, sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy triste, pero es la realidad. Los niños que de muy niños fueron abusados, quizás de grandes se sienten mal, se sienten frustrados, se sienten dolidos, los tienen que llevar a psicólogos, a psiquiatras, y nadie descubre qué es. El punto es que eso está en el subconsciente. Nunca se fue, pero ellos no recuerdan exactamente lo que pasó, solo se sienten mal. ¿Y saben que se usa muchísimo para eso? La hipnosis. Muchísimo. Para poder sacar lo que está en el subconsciente. Por eso también es tan importante, algo que yo tengo que trabajar, es en el dormir. Porque mientras más tiempo dormimos, mayores posibilidades de que el subconsciente largue lo que tenga que largar. Van a decir, ¿para qué quiero acordarme de esas cosas? Bueno, pero si te están haciendo mal, hay algo que te está haciendo mal y no sabes qué es, yo prefiero que el subconsciente me lo largue y ya me diga definitivamente lo que es para poner a trabajar. ¿Qué dice Bye Boy? Alex nos está diciendo feliz y bendecido día, maestro. Me encanta este tema. Y Benjamín está, él sí está dando emociones. A ver, está la frustración, claro. La decepción, sí, y la satisfacción. Total. La frustración porque creemos o algo no salió y es frustrante. O alguien no hizo exactamente lo que queríamos que hiciera. Pero es una de las emociones más comunes de todas. Sé que para otro programa, pero no se vayan a olvidar nunca que las dos emociones que más generamos es el amor y el miedo. Son las dos emociones que más generamos. En ese orden, el amor primero y el miedo después. Hablaremos durante los siguientes programas de las ondas, 5 ondas que pasan por nuestro cerebro, pero las que más producen emociones, las que más producen ondas buenas o malas, es el amor y el miedo. Nadie te escucho. El placer es una emoción. El placer, lo digo acá porque está súper lejos. El pensar en el placer sí. Es una emoción, sí, pero el placer es placer. Pero si uno piensa así. De hecho, hablando de ese tema, sufre transformación en nuestro cuerpo cuando pensamos en el placer. ¿Nunca les ha pasado a ustedes de que tenemos hambre, ganas de comer, y de repente aparece Walter y dice, ayer me comí un asado
y en nuestra boca empieza a salivar Se hace automáticamente. agua. Y lo decimos como algo gracioso, se me hace agua en la boca. No, sí, tu cuerpo es tanto lo que te estás imaginando que tu cuerpo se está preparando para masticar. Pero no hay nada para masticar, el poder del cerebro. ¿Más comentarios, Caro? Claro que sí. John. Uy, esta es dura. Cuando estábamos jovencitos la sentíamos mucho. Últimamente, la emoción que más estoy teniendo es la preocupación, ya que volveré a la universidad. Felicitaciones, John. Primero felicitarte, John, y sí, la emoción de la preocupación. Es más como ansiedad, ¿no? Sí, también puede ser un poco ansiedad, pero esa preocupación, esa ansiedad o lo que sea, es normal. Y no trates de pelear con no la tengo, porque lo que se resiste persiste, va a ser contraproducente. Lo que no tenés que permitir es que se vaya a convertir en un estado emocional y ahora llegues y los primeros 2 o 3 meses estés con esa emoción en la universidad, en la escuela, y todo no va a salir como tú querías que saliera. ¿Qué dice Evelyn? Está, pero súper inspirada. Dice Walter, respecto al comentario que hizo John, me gustaría agregar que durante el sueño el cerebro también tiene la función de filtrar eventos diarios y también tenemos la capacidad de mejorar recuerdos. Sí, a ver, vamos a hablar un poquito, vamos a diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es dormir, otra cosa es sueño. El dormir tiene explicación, los sueños por ahora no lo tienen. Pero el dormir significa que es regenerar nuestro cerebro y lo que yo le decía, parte de lo que es dormir. Y el subconsciente va alargando lo que tenga que alargar. Todas las noches, no. ¿A todo el mundo le pasa de la misma manera? No. Probablemente nunca tu subconsciente largue el problema que tenés. Pero sí es, por eso, entre otras cosas, es tan importante el dormir. Muy acertado tu comentario, Evelyn. Vamos a la siguiente página, Caro. Claro que sí. Esta página dice, los 3 cerebros actúan al mismo tiempo, pero uno puede dominar según la situación. Y vamos acercándonos al final y a empezar a explicar cómo podemos controlar la situación. Repaso el cerebro reptiliano, primitivo, el más antiguo, fundamental para vivir, pero el más antiguo, sistema límbico, el de las emociones, neocorteza o corteza cerebral, el de la razón. Mínimo repaso para que vayamos viéndolo. Vamos a la siguiente página. A la siguiente no, a la siguiente. ¿Esta? Sí, puede ser, nos podemos quedar a ver, pero no, creo que no, creo que nos confundimos. A ver una para atrás, Caro. Nada de lo que hacemos es al azar, Caro. ¿La tenés? A ver, no la encuentro. Ok, no te preocupes, yo voy por ahí. Hackear el cerebro no es controlarlo, es crear un espacio entre el impulso y la acción. Por favor, no se olviden de esta última frase, es crear un espacio entre el impulso y la acción. Un segundito de ventaja que demos va a funcionar. Ahora sí, Caro, pasamos a la siguiente. Regla de los 6 segundos. Esto no son palabras mías, reconozco habérselo robado a varios psicólogos. Pausa antes de reaccionar. Da tiempo, dice esta lámina, al neocorte, a la lógica para intervenir. Porque el primero que va a reaccionar es el sistema, el cerebro reptiliano, es el primero que va a reaccionar, detectando o no un peligro. Recuerden que la función principal de nuestro cerebro es nuestra supervivencia. No está interesado la mayoría de nuestro cerebro en nuestro bienestar sugestivo. A él le interesa la supervivencia. Entonces, si él nos da una orden de que alguien nos atacó, de que alguien nos va a atacar, lo que está pidiendo la ciencia son 6 segundos para que la razón reaccione. Y les voy a dar un ejemplo, y probablemente varios lo hemos visto, lo hemos escuchado. Una discusión, 2 personas, Caro, una de esas personas lo golpea en la cara a una de esas.
Pero la otra persona, en una reacción totalmente descontrolada, saca un arma y le pega un tiro en la cabeza. Ups. ¿Lo hemos escuchado? Sí, Reacciones muchas veces. desproporcionadas de un insulto de una persona a otra y que la otra persona saque una madera y se lo parta por la cabeza. Esa desproporción es entre el sistema, el cerebro reptiliano, el sistema límbico, pero nosotros, antes de reaccionar, 6 segundos para que la razón diga, no, solo me insultó. Yo no voy a sacar un revólver y voy a matar a esta persona. Pero muchas veces no podemos controlar ese impulso porque no le dimos el tiempo a él para que reaccione. Le estoy dando ejemplos extremos, pero ahora vayámonos a algo más bajito. Una discusión con una pareja, una discusión con un hijo, Nay. Se puede salir de control porque nos sentimos atacados por nuestro hijo, por nuestra pareja, por nuestra madre, y no damos tiempo a la corteza cerebral a que reaccione. Ok, si yo siento que Nay me está atacando y su discurso dura 2 minutos, y yo me estoy preparando para la lucha, realmente me estoy preparando para contestarle a Nay, no para escuchar a Nay. No estoy escuchando. Y Nay me puede haber dicho un montón de cosas malas que tengo yo, mucho, y quizás me lo está gritando, pero al último me dijo, pero a pesar de eso, te amo. Pero mi cerebro no lo escuchó. Solo escuchó lo malo porque se estaba preparando para la lucha. Antes de contestarle a Nay, tengo que dar 6 segunditos para que él se encienda. Recuerde que la información viene desde adentro y él necesita de 5 a 6 segundos para no voy a contestar de esa manera, no voy a responder a tus agresiones. Así la otra persona te esté agrediendo o tú creas que te está agrediendo. No voy a contestarte. Dicho en nuestro idioma, no voy a seguir el juego, pero eso solo lo puede decir él. ¿Se entienden ahí? Sí, tanto el sistema límbico como el cerebro reptiliano no tienen ese poder. Ellos quieren reaccionar. Imagínense de que nuestro cerebro, menos la última parte, la última etapa, es un guardaespaldas. Al guardaespaldas le interesa si estás bien peinado, si manejas bien un auto, si sos feliz, si te querés con tus hijos, si querés con tu pareja. No le interesa el guardaespaldas. Lo único que le interesa, su único trabajo es la supervivencia. Para 2 de nuestras de las 3 partes que tenemos del cerebro, su función es la supervivencia. Pero se lo suplico y trato todos los días yo de hacerlo, porque esto es un ejercicio diario. Antes de, paremos 5 segundos antes de reaccionar. Esos 5 segundos que algunas personas podrían haber usado y no lo usaron, significa que ahora están 20, 30, 40 años en la cárcel y dañaron la vida de por siempre de otras personas. ¿Claro? Pasa mucho cuando dicen, tenemos que hablar, vamos a hablar el lunes, el jueves. Y uno pasa todo el tiempo pensando que en ese día, y cuando llega el día llegas predispuesto con una serie de respuestas a preguntas que nadie te ha hecho. Sí. O a expresiones que nadie te ha manifestado. Y es cuando sucede que no escuchas, sino que estás preparado solamente para soltar las respuestas. La bomba. La bomba que creías que traía contigo. Caro, ¿algún comentario? Ajá, tenemos a María Ortega, nos dice, bendito Dios que siempre me tomo esos 6 segundos que usted me presenta hoy. Gracias. Bien, bien, bien. Y es algo que todos tenemos que poner en ejercicio para nuestro bienestar primero y para el bienestar de los demás también, porque una palabra mal dicha puede ser que alejes el amor de tu vida, tus hijos de por vida, tu madre de por vida, nada más que por una palabra. Palabra que me imagino que todos hemos dicho de más a alguna persona. Lo ideal sería que te tomes esos segunditos y respires un poquito. Hablando de respirar, vamos a la siguiente página. Etiquetado de emociones, nombra las emociones, la habilidad, lo que hablábamos al principio, para mí es fundamental nombrar las emociones. Di o piensa, siento ansiedad. Decirle a nuestro cerebro lo que está pasando, lo que estamos sintiendo es fundamental. Siento ansiedad,
Siento rabia ahora, dice esta lámina también. O sea, yo pienso que es fundamental describir lo que estamos sintiendo para que nuestro cerebro sepa que nos dimos cuenta de lo que está pasando. Yo voy a hacerles un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo. Siempre digo lo mismo, pero es una frase que para mí me ayudó a entrar en este mundo. Es el cerebro, por supuesto, que no es un ente separado de nosotros, pero como el 95% de las cosas que hace, la hace sin nuestro control, lo podemos llamar por un segundito a alguien, una persona diferente a nosotros, que muchas veces permitimos que nos controle en muchos de esos casos. Entonces es importante sacarlo un poquitito. La frase que a mí me ayudó mucho es que me sacara el cerebro y le preguntara por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Hablar como si fuera una persona. Más adelante, en diferentes programas, hablaremos del sistema reticular y les explicaré también la función que es fundamental hablar con nuestro cerebro y decirle, ¿tenés miedo? ¿Estás ansioso? ¿Estás sufriendo ataques de pánico? Sí podemos lograrlo, pero la pregunta del por qué a mí me sirvió mucho. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos estos ataques de ansiedad? Te entiendo, pero estás equivocado. Eso que crees que va a pasar no necesariamente va a pasar. Nunca me voy a olvidar de una frase de Descartes, el cual un filósofo que tengo muchas críticas, pero me gustó mucho lo que dijo al final de su vida. Él dijo, Caro, mi vida estuvo llena de tragedias de las cuales la mayoría nunca sucedieron. El 92.5 de las cosas malas que él piensa que va a pasar, 92.5, un número gigante, nunca van a pasar. Entonces mi consejo es, conózcanlo como creo que lo estamos conociendo ahora y hablen con él. Pregúntenle, hablen como si fuera un amigo completamente separado. ¿Qué comentario? Dice Evelyn, he librado muchísimos eventos negativos gracias a esos 6 segundos, pero reconozco que no siempre fue así. La idea es evolucionar para bien, conocernos más. Yo creo que hoy la neurociencia nos está ayudando muchísimo, nos está ayudando para entender muchas cosas que hasta hace un tiempo no conocíamos. Yo estoy convencido que al paso que va, las generaciones a largo tiempo, 3.000, 4.000, 5.000 años, se van a reír de nosotros, porque ya su cerebro va a evolucionar tanto, su control de la amígdala va a ser tan fuerte, que no van a poder creer que nosotros, en una época donde estamos en un edificio, como estábamos nuestra amígdala piensa que hay un tigre en la puerta para comernos. O sea, calculo que nuestro cerebro, el ser humano va a evolucionar tanto que va a ser gracioso pensar en los sufrimientos que nos causamos. Le decía a una persona esta mañana que nadie nos ha hecho más daño que nosotros mismos. Nadie ha infligido más dolor en nosotros que nuestro propio cerebro porque se lo permitimos. Entonces, tratemos de bajar un poquito las revoluciones. Vamos a la siguiente página. La de respiración, ahora sí. Respiración. Inhala en 4. Hagamos el ejercicio. 4. Mantén en 2, 3 o 4. Manténlo. Exhala muy suave en 6. ¿Cómo sabemos si funcionó esto? Primero, si no se hinchó nuestra pancita, no lo hicimos bien. Segundo, si no mantuvimos el aire, no lo hicimos bien. Tercero, si cuando exhalamos, tampoco lo hicimos bien. Todo con mucha tranquilidad. Recuerden, el cerebro entiende de que si inhalamos por la nariz es una de las señales claras para que se empiece a calmar. Aparte, permítame algo, ¿por qué inhalar por la nariz? En la nariz tenemos vellitos, en la boca no. Solo el 25% de lo que inhalamos es oxígeno, lo demás es aire y mugre que inhalamos. En la boca no tenemos cómo filtrarlo, en la nariz sí. Por eso es recomendable inhalar por la nariz y nuestros vellitos van a detener un porcentaje altísimo de la mugre. El cerebro reptiliano recibe la señal de todo está bien. No vamos a golpear a la persona que nos termina de agredir verbal o físicamente.
no estamos en ese nivel. Con un inhalar un poquitito es fundamental para bajar un poco los decibeles. Vamos a la siguiente, Caro. Esta me parece fantástico. Técnica del mañana se llama. Espera 24 horas antes de decidir. La dopamina baja al día siguiente y la lógica vuelve a la razón. La dopamina es fundamental para la supervivencia humana. Cuando tenemos relaciones sexuales, tenemos picos de dopamina. Por eso queremos seguir teniendo, y si no fuese así, la raza humana ya se hubiera extinguido. Pero desproporcionada o picos dopamineicos es todo un peligro. Escuché a un doctor, Evelyn, seguro si está escuchando se va a acordar de él se llama Mario Alonso Puy. Él dice que cuando estés enojado con alguien, Caro, Nay, es que agarres el teléfono, le digas en mensaje de texto, todo lo que le querés. Todo lo que se siente. Todo es todo, con malas palabras si querés, pero no lo envíes. Envíatelo a ti mismo. Ya lo he hecho. Si al día siguiente sigues pensando lo mismo, envíaselo a la persona, pero date esas 24 horas para reaccionar. Al día siguiente, en la mayoría de los casos, vamos a leer, ¿cómo voy a decir esta barbaridad? Y vamos a borrar el mensaje. Pero si lo enviamos, ya no hay vuelta atrás. Enviémonos a nosotros mismos ese mensaje. Y al otro día, vemos si es correcto. Repito, si creen que esas palabras que le dijeron, esa agresión, esas malas palabras, o lo que sea, está bien, háganlo. Pero desen esas 24 horas para reaccionar. ¿Qué dice Janet? Tenemos, Janet está diciendo que, primero que te está dando las gracias y que es una información muy importante. Dice, el ejercicio de respiración, ese ejercicio lo aprendí contigo y de verdad cómo me ha ayudado, porque el concentrarse en contar me ayuda a calmar. Bien, Janet, Neider bien. Pineda, por fin se despertó Neider, está diciendo bendiciones a todos. Bendiciones, Neider. John nos está diciendo, yo utilizo esa técnica para dormir. No la recomiendo si se realiza ejercicio previamente, porque pasar de la agitación al reposo, el cerebro piensa que estás muriendo y envía un impulso. Vea pues. Sí, por eso hay gente que no debe, eso lo tiene que saber cada uno, que no debe hacer ejercicio de noche. Por eso a veces sentimos que nos caemos de la cama cuando estamos quedando dormidos. Sí, qué rico. Pegamos el salto. Sí. Evelyn dice, claro que lo recuerdo, es mi referente y lo amo. Lo amo a Walter, dice, ¿verdad? Perdón. No te creas todo eso. Y Neider dice, Carolina, Nay, escuchen por favor. Ok. O sea, que esta Sí, es una capacitación para nosotras. Por eso estamos acá. Una terapia. Pasemos a la siguiente página, Carlos. Ya estamos por terminar. Para mí esto es fundamental que ustedes lo sepan. Nuestro cerebro, tu cerebro, mi cerebro, decide antes de que tú seas consciente. Lo que hablábamos hace unos momentos. Él toma decisiones antes de que nosotros reaccionemos. Y para mí es fundamental conocer esta parte, porque si yo ya veo de que mi cerebro va a reaccionar como ese guardaespaldas que me tiene que proteger, a lo mejor recién no lo expliqué con detalles, pero nuestro cerebro piensa que si Nay me empieza a hablar fuerte, mi cerebro piensa que en cualquier momento Nay va a sacar un cuchillo para clavármelo. Entonces, él se pone en modo defensivo, ¿ok? No quiero que lo vayan a tomar como que el cerebro reptiliano y el sistema límbico son los malos de la película. No, su trabajo no es saber si estamos bien, si estamos felices, si no tenemos ansiedad. A ellos no les interesa lo más mínimo. Su trabajo es defendernos a nosotros. Entonces, él toma todo como un ataque por las dudas. Pero nosotros somos los que tenemos la habilidad de decirle, no, cálmate un poquito. La mayoría de tus decisiones no nacen desde la razón. Muy rara vez, y sobre todo si son malas, la razón, el neocor va a tomar una decisión. Sí va a tomar una decisión si es buena, si es positiva, si es de avanzar, si es de calmar a la amígdala, ¿ok? No es falta de disciplina, dice la última página, es biología pura. Pero
Si nosotros le ponemos disciplina y si conocemos el cerebro, seguramente muchas de las cosas que hacemos va a ser muy feliz. Vamos a retroceder un poquito al principio. Para mí esta parte es fundamental. Cerebro reptiliano, sistema límbico, neocor. Cuando el sistema reptiliano, la amígdala, está con miedo, se enciende. La conexión entre la razón y el miedo se llama hipocampo. Se lo expliqué recién, cuáles son sus funciones. Entre las funciones es la conexión entre el sistema límbico y la razón, entre el miedo y el equilibrio. Pero hay algo que se llama secuestro amigdalino. Cuando el miedo es muy grande, cuando el enojo es muy grande, cuando la ira es muy grande, la amígdala toma el total control del sistema límbico, anulando al hipocampo para que se conecte con la razón. ¿Se entiende? Ella le dice, no te vas a conectar con la razón y lo anula. Eso se llama secuestro amigdalino. Entonces, se anula la razón, solo funciona el miedo, el ataque, la huida o el correr. No le permitamos eso a la amígdala. Siempre la razón, por más que llegue al último, tiene que predominar sobre lo otro. La amígdala va a cumplir su función. Paraliza todo, secuestra el hipocampo. No hay conexión entre ellos. Y ahí es cuando perdemos el juicio, la razón y el equilibrio. ¿Claro? Walter. Ya casi vamos terminando, pero nada, espero de corazón. Espero que este programa le sirva a 1, 10, 100 personas para que pensemos un poquito antes de reaccionar. Claro, las personas van a decir, entonces tú no reaccionas, entonces tú no tenés secuestro amigdalino, entonces no, lo mismo que todo el mundo. La diferencia es que yo lo conozco y todos los días tengo que luchar. En mi caso son 51 años de pensar de una manera, o 49, y los últimos 2 años tratando de buscar el equilibrio, la razón, la lógica a todo lo que me están diciendo. Si alguien me dice algo que no me gusta, trato de pensar, no lo dijo bien, no fue lo que quiso decir, está enojada, mezcló las palabras, no era exactamente lo que quería decir. Lucho todo el tiempo contra esto. El sistema, ya para terminar, chicos, el sistema reptiliano, repasemos, le interesa la reproducción. Sistema límbico, si estamos o no estamos en peligro. Y el neocor, la razón. Vamos de nuevo. Sistema reptiliano, reproducción. Sistema límbico, sí me puedo reproducir con ese humanoide, no es un peligro. Y la razón me va a decir, hey, es una niña. Si uno de los tres no funciona bien, hay un serio desequilibrio y lo hemos visto en personas abusando de menores, porque la razón no estaba funcionando. ¿Claro? Walter. Bueno, ya en unos momentitos viene Janet y Roberto con muchísima información muy interesante. Aquí tenemos 2 comentarios más. Dice, saludos de parte de Latinas Poderosas en Texas. Muy interesante. Saludos, Latinas. Y una pregunta, ¿ver el celular antes de dormir? Uy, sí. ¿Afecta el sueño de verdad? Sí, muchísimo. Totalmente. El televisor, las computadoras, las tabletas y el celular emiten rayos azules. El rayo azul no le permite a nuestro cerebro bajar un poco revoluciones. Ay, se me fue la palabra. La melatonina aparece solo cuando está oscuridad. El rayo azul que emiten las pantallas le dicen a nuestro cerebro que no es hora de dormir porque hay mucha luz. Entonces no aparece la bendita melatonina. Ahora, es muy diferente el televisor al celular. ¿Por qué? ¿Los dos emiten? Sí, pero el celular, permítanme, lo tenemos así. Acá lo tengo, o como máximo acá. El televisor generalmente está más lejos,
los rayos no van a llegar tan fuerte. Mi recomendación para esa pregunta es, si lo van a hacer, no lo hagan. Si lo van a hacer, compren la luz, un foquito rojo. El rayo rojo elimina al rayo azul que emiten los televisores. Mucha gente no puede dormir precisamente porque 3 segundos antes estuvieron 2 horas en el teléfono. Soy Walter Herrera para Conciencia Radio, una radio de USA del Benefit Group. Dale un me gusta, dale un seguir, dale un comentario. Para nosotros, que lo hacemos todo de corazón, a pulmón, es fundamental. No se vayan, viene Roberto con Janet en Sembrando el Mañana. Muchas gracias. Buenos días.